Mi madre siempre fue una buena consejera, una mujer de gran experiencia, pues la vida la llevó por los caminos más sinuosos. Sin embargo, mi madre, ella siempre pudo levantarse de todas las caídas, de tanto golpe que le dio la vida. Sin embargo, todos sus consejos, a veces mis hermanos y yo no los tomábamos, sobre todo yo que fui la mayor. Y es que como desde muy joven me tocó ayudarle a mi madre a criar a mis hermanos, esto ya me tenía fastidiada. Por eso es que estaba buscando la manera de huir de casa. Me tuve que esperar a que mis hermanos fueran un poco mayores, porque la verdad es que yo sacrifiqué gran parte de mi juventud. En mi adolescencia no pude tener novios, porque ya andaba cambiando pañales o haciendo demás cosas. Por eso es que, ya una vez que tenía 25 años, cuando conocí a Salvador, y me pintó con sus palabras un mundo de felicidad, de amor a su lado, para mí aquello era la salida que estaba buscando. Sobre todo sentía mucha tristeza de que todas mis amigas ya estaban casadas, tenían hijos, y yo estaba más quedada que un cactus en el desierto. Es más, con decirles que ni siquiera había probado la intimidad con un hombre. Esto me daba mucha vergüenza reconocerlo, porque mis amigas, mis primas, ya todas contaban sus cosas, y yo pues la verdad es que no. Esto provocaba que ellas hablaran mal de mí a mis espaldas. La verdad es que sí me dolía, no tanto por lo que decían, sino porque aquello era algo que yo de verdad necesitaba, y me molestaba la situación en casa. Por eso en cuanto Salvador me conoció y me hizo la propuesta de que nos casáramos, yo no me lo pensé dos veces. De inmediato le dije que sí aceptaba. Pero con el tema de Salvador la cosa no sería tan sencilla. Él era un hombre que me llevaba 10 años, de hecho un poco más, tendría casi los 36. El detalle es que él ya había sido casado. Él tuvo una esposa tiempo atrás, con la cual había procreado a 2 niños, uno de 5 y uno de 7. La verdad es que por la necesidad de mi situación, yo no me imaginaba que aquello fuera a tener un peso, pero la realidad es que con el tiempo me daría cuenta de que sí, en efecto lo tendría. Salvador era dueño de un par de tienditas en aquel barrio, bastante aclientadas, de hecho le iba bien. Yo no sé cómo se fijó en mí, que era una mujer que no sabía hacer nada más que cuidar niños. Pero eso sí, reconozco que la vida me regaló belleza, y eso no sé si era bueno o malo. Salvador estaba muy contento conmigo, muy enamorado, me trataba muy bien. La verdad es que eso era admirable, por eso es que me tenía encantada y completamente a sus pies. Sin embargo, a quien no le gustaba para nada la idea de que nosotros nos casáramos era a su mamá, a la señora Mago. El problema radicó en que la señora Mago quería a su nuera, se llevaba muy bien con ella. A la señora Mago no le gustó que su hijo se hubiera divorciado de aquella mujer, y por ende le daba mucho coraje que se fuera a casar conmigo. No me consideraba digna para su hijo Salvador, pero ¿qué le íbamos a hacer? Pues Salvador y yo estábamos enamorados. Cuando nos casamos, la boda fue algo simple. Realmente, por las necesidades de trabajo de Salvador, es que hicimos una comida en el patio de atrás de su casa, la cual ya era también mi casa. Durante aquella celebración, mi suegra, doña Mago, se la pasó criticando muchos aspectos de la boda, desde mi vestido o que si yo ya me veía más gorda. Criticó incluso a mi familia, y yo sabía bien que no nos quería, que nos consideraba unos arribistas, unos oportunistas. A ella le daba coraje que si a su hijo Salvador le estaba yendo bien, llegara una mujer simplemente para quitarle o para aprovecharse del dinero que él tenía. Salvador no era rico, pero la verdad es que me podía dar una vida bastante digna. Aquella casa era de 3 pisos. En el primer piso se encontraba la tienda, en el segundo vivía su mamá
y en el tercero vivíamos Salvador y yo, un poco revueltos, pero así aprendimos a convivir. La noche de bodas la pasamos ahí en la casa. Salvador mandó fincar todo el tercer piso para nosotros. Lo acondicionó bastante bien. Había una sala, una recámara, un baño, una cocina bastante equipada, para que ahí pudiera yo cocinarle lo que más le gustaba. Sin embargo, a mí una de las cosas que más me movían aquella noche de bodas era el momento en que por fin me fuera a entregar al hombre de mi vida. Salvador evidentemente no era un hombre inexperto. Él ya venía de otro matrimonio y de tener hijos, así que simplemente me dejé fluir. Le entregué mi cuerpo, mi alma, todo mi ser. La verdad es que la experiencia no fue tan agradable como me la imaginaba. Para mí fue un tanto doloroso haber hecho el amor con Salvador, porque él no fue para nada sensible, no fue caballeroso ni cordial. Él simplemente, como se dice, andaba bien caliente y tenía ganas de saciarse el hambre. Incluso hasta le molestó que yo me quejaba porque me dolía, pero él, en lugar de entenderme, parecía que le metía más fuerza. En fin, esa fue mi experiencia, que puedo decirles fue traumática. Desde ahí entendí que las cosas no iban a salir del todo bien, sobre todo en relación con las cosas de mi suegra. La señora Mago desde el principio empezó a ser una metiche, vieja argüendera de esas que les gusta andar en pleitos. Y lo peor de todo aquello es que, como era de esperarse, los hijos de Salvador iban a visitarlo a su casa. Su abuela los quería mucho y por lo tanto convivían mucho ahí. Yo también los trataba, busqué la manera de agarrarles cariño. Sin embargo, yo sí soñaba con darle un hijo propio a Salvador, para que así lo criáramos juntos. La situación escaló a otro nivel, cuando un día iba bajando las escaleras para ir a la tienda, cuando en eso, de la puerta que daba acceso al piso donde vivía mi suegra, iban saliendo aquellos dos niños, pero no iban solos, iban acompañados de su mamá, aquella mujer de nombre Meche. Nomás vi cómo mi suegra la despedía, le daba un abrazo y se la comía a besos. Le decía que la quería mucho, que la extrañaba, también a los niños. Aquella mujer Meche también se derretía por mi suegra, pinche par de viejas urracas. La verdad es que seguramente estaban haciendo aquello para complotear, para destruir mi matrimonio, y así, seguramente mi suegra quería volver a integrar a Meche a la vida de Salvador. Ahí sí le armé un escándalo a Salvador. Le dije que no me gustaba que su exmujer estuviera entrando y saliendo como si aún fuera a su casa. Salvador me dijo no estar enterado, así que de inmediato fue a hablar con su mamá, y yo nomás escuché por atrás de la puerta: «Mamá, sabes perfectamente que entre Meche y yo, las cosas terminaron muy mal. No quiero que vuelva a pisar esta casa, porque es necesario respetes a mi esposa». Mi suegra, la señora Mago, no se quedó callada. Empezó a sacar el veneno de la víbora. «Tú sabes bien, mijito, que tu esposa no me cae bien. Pinche vieja escuálida. Ahí está toda pendeja. Ni siquiera sabe barrer. No sé cómo te fuiste a fijar en ella. Si con Meche lo tenías todo, mijo. Meche es bonita, buena persona. Mira, ya hasta te dio 2 hijos. Deberías pensártelo y volver con ella. Porque esta piojosa que te agarraste de esposa, la verdad es que no me gusta para nada. Perdóname, hijo, pero es que a la fuerza ni los zapatos entran». Yo estaba llorando del coraje, pero me daba gusto de que mi esposo me defendía. Él daba la cara por mí. Lo que no me gustaba es que por más que yo le pedía que mandara a su mamá a vivir a otro lado, Salvador sí no quería. De hecho, eso me lo dejó claro desde que éramos novios. Y pues yo de tonta acepté. Jamás me imaginé que las cosas se fueran a poner así de feas. Ya con el tiempo, Salvador intentó hacer una tregua entre la señora Mago y yo, así que a veces íbamos a desayunar con ella, a comer o a cenar. Veíamos películas o hacíamos cualquier otra cosa, como ir al cine o caminar en el parque. Hasta eso la señora trataba de disimular muy bien su carácter.
su desagrado por mí. Ella a veces cocinaba, y la verdad es que no cocinaba mal. Me gustaba cómo lo hacía. También me reunía con la señora Mago para que me enseñara a cocinar aquellos platillos ricos que le gustaban más a su hijo. Sin embargo, lo que no me gustaba es que la señora Mago, cada vez que iban los hijos de Salvador, allá andaban los mocosos y pues la verdad yo los trataba bien. Sin embargo, mi suegra aprovechaba cada instante para restregarme el que todavía no quedaba embarazada. ¿Y tú pa' cuándo vas a encargar, Rosaura? Déjame te recuerdo que ya no estás tan jovencita. Ya pasas de los 25 y a los 30. Créeme que ya no querrás tener hijos. Es una friega bien buena. Uno ya no tiene energía para cuidarlos igual. Por eso deberías darte prisa. Y cada noche deberías asegurarte de cumplirle bien a mi hijo. Porque él siempre dijo que le gustaban mucho los niños. Que iba a tener como mínimo 5. Así que tienes tarea, mijita. Órale, ya tú sabrás. Aquellos comentarios me incomodaban. Me hacía sentir como si tuviera que competir por el amor de Salvador contra el amor de sus hijos y el de su exmujer. Todo aquello se volvió terrible, pero más cuando de pronto resultó que estaba embarazada. Ya tenía mes y medio, y pues la verdad es que sí nos dio felicidad. Salvador estaba bien contento, bien ilusionado, y la verdad es que yo también. Jamás me imaginé que dentro de mi pancita pudiera empezar a crear una vida nueva. Estábamos bien contentos, ya habíamos empezado a comprar unas cosas, pero recuerdo perfectamente que a mi suegra aquella noticia del embarazo como que no le sentó muy bien. Ella sabía que con un hijo, la relación entre su hijo y yo se sellaría más, se generaría un compromiso, y por ende yo tendría derechos sobre sus dineros y propiedades. Recuerdo un día a la perfección. Una mañana la señora Mago me invitó a desayunar, muy modosa y muy amable, cosa que pocas veces hacía. Me sirvió unos huevos con unos chilaquiles, y de beber me sirvió un té, un supuesto té de canela con no sé qué más. Pero de canela parecía no tener nada aquello. Sabía muy amargo, muy raro. Tenía un tono verdoso y la verdad es que me lo tomé más por compromiso. Mi suegra estuvo ahí platicándome cosas de su vida. Yo estaba aburrida y muy cansada, por el embarazo sobre todo, así que empecé a bostezar. Mi suegra de inmediato me pidió que me fuera a descansar. Ay, Rosaura, mira, ya te estoy durmiendo con mis pláticas, pero no te creas, así es en el embarazo. Vas a ver que te la vas a pasar dormida mucho rato. Ándale, yo te acompaño, no te me vayas a caer de las escaleras. La señora Mago me subió a dormir. Me acosté en la cama y me quedé bien perdida. Habrán pasado unas 3 horas cuando de pronto me desperté. Tenía un dolor muy fuerte en el vientre bajo, algo como unos piquetes y también escalofríos. La adrenalina se me empezó a subir y empecé a sudar frío. Mi respiración era agitada y de pronto, estando ahí mismo en la cama, nada más sentí como algo de mi entrepierna empezó a salir. Cuando volteé a ver se trataba de mucha sangre, pero no solo eso, también, tristemente, había arrojado el producto, el embrión, aquel donde se estaba gestando mi bebé. Comencé a llorar y a gritar. No sabía qué hacer, estaba desesperada, pero de inmediato la señora Mago subió y, asustada, me dijo que la esperara. En eso fue a llamar a Salvador, quien estaba abajo en la tienda. Los dos subieron y me auxiliaron. Me subieron a una camioneta y me llevaron al hospital. Ahí me controlaron la hemorragia, me tuvieron en observación un día, y la verdad es que yo estaba destrozada. Me dolía mucho el saber que había perdido mi bebé, la esperanza de mi felicidad. Me sentía extraña, creí que había fallado como mujer, me sentía una basura. Salvador lloró conmigo, estábamos tristes porque nos amábamos, y todo aquello nos tenía muy esperanzados. La verdad es que algo se perdió aquella tarde. Las cosas ya no volvieron a ser igual. Desde ese día la relación entre Salvador y yo empezó a decaer. Yo empecé como a enfermar, porque si ya estaba yo delgada,
empecé a enflacar mucho más. En ese tiempo sí de verdad me veía escuálida, tal y como mi suegra me decía. Y hasta eso ella se portaba bien, me cuidaba y me daba de comer, me hacía mis tecitos y todo. Una cosa que me daba tristeza es que mis papás me visitaban muy poco, pero llegó un momento en el cual mi mamá fue a verme y de verdad que le sorprendió mucho mi estado. Ay, mijita, mira nada más cómo te ves. Estás casi en los puros huesitos. ¿Pero qué no comes o qué tienes? ¿Por qué estás tan enferma? ¿Ya fuiste al médico? Mi mamá estaba de verdad mal. No sabía cómo ayudarme. Pero aunque le dije que ya habíamos ido al doctor, me decían que no sabían bien qué tenía, pues me estaban haciendo estudio tras estudio. A mi mamá aquello no le dio buena espina, sobre todo cuando la señora Mago subió, le saludó a mi mamá, la barrió de arriba abajo, como despreciándola. Mi suegra me dejó un poco de comida, un té, se despidió y regresó hacia su piso. A mi mamá no le dio espina la actitud de mi suegra, y en cuanto ésta se fue, mi mamá casi susurrando me dijo: «Ay, mijita, no sé cómo decir esto, pero tu suegra no me hace sentir confianza. No vaya a ser que te esté metiendo cosas en la comida para tenerte así, porque de bruja ya tiene la cara, y no de las buenas. Por favor, déjame llevarte con una que conozco, una que es bien buena para curar. A lo mejor ella nos ayuda y nos puede definir qué es lo que está pasando aquí». Esa misma tarde salí caminando del brazo de mi mamá. Yo apenas si podía sostenerme, sentía las piernas bien débiles y bien flacas. Pero pues con todo y eso, nos subimos a un taxi. Anduvimos por el barrio durante unos 15-20 minutos. Había tráfico, pero finalmente llegamos a un edificio que ya se veía un tanto viejo. Eran unos departamentos donde, ahí, en el tercer piso, vivía aquella señora que supuestamente era muy milagrosa. Su nombre era Asunción, y mi mamá tenía conocimiento de esa mujer desde prácticamente toda la vida, pues mi abuela ahí con ella las llevaba a curar. En cuanto llegamos y tocamos, la señora Asunción nos invitó amablemente a pasar. No hubo mucho que decirle, ella de inmediato se acercó y me acarició el cabello. «Pues, ¿qué te están haciendo, mijita? Mira nada más, las envidias han entrado en tu energía y están destruyéndolo todo. Créeme que no es necesario que me cuentes para yo saber lo que te ocurre, pero ven, siéntate aquí, dame un minuto, voy a prepararlo todo». Aquella mujer regresó, trae algunas hierbas y algunos líquidos. Ahí mismo frente a nosotras se puso a preparar un brebaje. En eso le estuve platicando la situación que ocurría, todo lo que estaba viviendo en casa de mi esposo y con mi suegra. Llegado un momento, la señora me acercó una tacita con té caliente. Me pidió que lo tomara a sorbos porque sabía muy mal, pero era necesario que lo hiciera. Con dificultades bebí aquello. Era muy fuerte el deseo que tenía de vomitar, pero bueno, ahí estaba siguiendo sus instrucciones. Ya después de estarme ahí platicando y rezando un poco, la mujer finalmente me pidió que me parara sobre un círculo que tenía. Me estuvo barriendo con unas hierbas y mientras tenía los ojos cerrados, la señora acercó un par de huevos y me empezó a hacer una limpia con estos. Hacía movimientos en forma de cruz y no sé qué tanto decía. También rezaba Padres Nuestros y demás. Y al final, no les miento, pero empecé a sentir una ligereza, una paz, una tranquilidad y hasta me sentí más saludable. La mujer me invitó a sentarme nuevamente y entonces ella se puso muy pero muy seria y empezó a decirme: «Lo que tú tienes, muchacha, es muy grave. Déjame decirte que ahí donde vives hay alguien que te quiere hacer mucho daño. Por lo que me platicas ha de ser tu suegra. Ella no te quiere a ti. Ella quiere a otra mujer para su hijo y me imagino que ha de ser esa mujer, su ex esposa. Y aquí viene lo peor, muchachita, porque déjame decirte que de ahora que has estado enferma,
Tu marido se ha estado viendo con su ex esposa para tener intimidad. Él no la quiere realmente, pero como todo hombre, pues necesita desfogar las ganas. ¿Y quién más que esa mujer? La cual sí quiere regresar con él, y por eso es que le hace el favor de entregarle el cuerpo. Ellos están dando sus buenos agarrones, y en una de esas no vaya a ser que salga embarazada otra vez la muchacha. Pero bueno, yo necesito ponerte en contexto, para que vayas viendo qué decisión vas a tomar en cuanto te cures. Porque sí te voy a decir una cosa, ahorita te pude curar, y ya lo irás viendo con los días. Vas a recuperar las fuerzas y vas a recuperar tu carnita, tus piernas. Vas a ver que te pones bien mamacita y los hombres en la calle te van a chiflar. Pero bueno, pues tú ya sabrás qué decisión tomar, si sigues o no con tu marido. Lo que sí es que, mientras sigas viviendo en esa casa, créeme que tu suegra no va a descansar. Ella te ha estado trabajando con brujería para tenerte así de jodida. Por eso, espero que tomes la mejor decisión. Una cosa más, muchacha, esto es importante. Te voy a decir que cuando una mujer hace una limpia con huevo, lo ideal es romperlo para ver qué forma toma. Sin embargo, te voy a decir que aquí está encapsulado todo el mal que te hicieron. Esa mujer depositó mucha mala energía en tu cuerpo y este par de huevos la han absorbido. Sin embargo, necesito preguntarte, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que libere esta energía y se disperse? Pero eso sí, a alguien le tiene que llegar. A ti, a tu mamá, a mí, o bien a esa mujer. Tienes que elegir, porque la cosa no es tan sencilla. En cambio, si tú quieres una venganza, si quieres verle sufrir así como a ti, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que esa mujer coma de estos 2 huevos, y así, toda la energía mala que ella puso regresará a su cuerpo, y créeme que no la va a pasar nada bien, eso te lo aseguro. Le agradecimos a la mujer, le dimos un pago que más que nada fue una ayuda voluntaria, pero fuimos generosas. Mi mamá apreciaba mucho esa ayuda, pues confiábamos en su poder. Aquella noche mi mamá se fue a quedar conmigo, le pidió permiso a mi esposo Salvador para quedarse a cuidarme, y él no tuvo objeción. Toda la madrugada estuve con diarrea, con vómito, estuve sacando no sé qué tantas porquerías de mi cuerpo, pero estaba segura que me estaba depurando. Efectivamente, con los días y con los cuidados de mi madre, me fui sintiendo mucho mejor. La brujería y las limpias de la señora Asunción habían funcionado. Yo estaba regresando a la normalidad. Qué casualidad que ya no estaba comiendo los alimentos que me daba mi suegra, y ya estaba mejor. Mi mamá se había traído aquel par de huevos en su bolso, y como jamás le recriminamos nada a mi suegra, al contrario, fuimos amables. De esa forma es que un día que la invitamos a almorzar, mi mamá preparó esos 2 huevos y se los dio a la señora Mago. La mujer ni se dio cuenta de lo que se comió. Esa maldita víbora terminó probando de su propio veneno, y vaya que le hizo efecto. Tanto mi madre como mi abuela siempre nos enseñaron a mis hermanos y a mí a no dejarnos, a ser buenas personas, pero en cuanto había que defenderse, había que sacar al pinche diablo que traíamos dentro. Y la verdad es que por eso me daba gusto de saber lo que le esperaba a mi querida suegra. Fueron pasando las semanas y yo mejoré. Pasaba casi todo el tiempo con mi madre, ahí en la casa, o bien me iba a la suya. Solo estaba esperando a que la brujería, mejor dicho, el karma le regresara a mi suegra, para así poder largarme de aquella casa y pedirle el divorcio a mi marido, el cual, por cierto, se estaba mostrando todavía un tanto indiferente, muy raro. A veces salía de noche supuestamente con sus amigos, pero se iba bien perfumado. A mí no me iba a ver la cara de pendeja. Seguramente se iba con su exmujer, por ahí a revolcarse. Yo ya no me clavaba con esas ideas. Me dolía bastante, sí, pero mi vida era primero. Para aquellos días de pronto mi suegra, un día nomás no subió. La habíamos invitado a almorzar, pero me dijo que se sentía muy mal, que le dolía en el vientre.
y que aquello la tenía muy cansada. De pronto, aquellos síntomas fueron evolucionando y con el paso de los días se le fue abultando algo en el vientre, hasta parecía que estaba embarazada. Mi suegra era muy necia, ella no quería hacerse ningún estudio, pero a la mala la circunstancia terminaría mandándola al hospital. Después de que le hicieron estudios, los médicos detectaron que tenía una bola muy extraña, una tumoración en el vientre que provenía de su matriz. Aquello parecía una formación como si fuera un feto. Sin embargo, dadas las condiciones de edad, y por el hecho de que a mi suegra no hubiera valiente que le diera para lo suyo, no había forma de que ella estuviera embarazada, así que tuvieron que intervenirla de inmediato. Aquella operación, aunque parecía que no era de riesgo, terminó siendo grave. Mi suegra perdió la vida en dicha intervención. Una complicación la llevó a perder mucha sangre y ya no pudieron resucitarla. Fue aquello muy terrible, porque se cuenta que lo que le extrajeron del cuerpo era muy raro. Era una masa de carne que aparentaba ser un bebé. Tenía toda la forma de un feto, pero completamente distorsionada. Había muchas malformaciones y terminó todo desconcertando a los médicos. Era muy raro que aquello terminó absorbiendo la vida de mi suegra, quien terminó muerta y enterrada bajo tierra. Su funeral tenía muy mal a Salvador. Él la quería mucho, pues en momentos difíciles mi suegra lo apoyó. Durante su velorio, pues, la verdad tuve que tragarme el coraje de ver cómo Meche, la exesposa de mi marido, ahí estaba presente, llorándole a mi suegra en el ataúd. Pinche vieja hipócrita. La verdad es que tenía ganas de agarrarla de los cabellos y revolcarla y azotarla contra el piso. Pero no, yo no estaba ya hecha para esas cosas. Por eso es que tuve paciencia. Al final toda la verdad tenía que salir a flote. Después del entierro de mi suegra, nuestra vida regresó a la normalidad. Pero la verdad es que no tanto. Las cosas en realidad se complicaron, porque entre Salvador y yo la situación no mejoraba. Él se había vuelto muy frío, muy distante, seguía saliendo por las noches y a veces hasta llegaba borracho. Y fue para una de esas ocasiones. Salvador llegó de verdad cayéndose de ebrio. Apenas si pudo abrir la puerta. Él quedó tirado en el piso junto a la sala, apestando a alcohol. Me levanté de la cama y caminé hacia donde estaba. Me di cuenta de que tenía lápiz labial marcado en el rostro y también en la camisa. Traté de ayudarlo a levantarse, pero la verdad es que no pude. De intentarlo se me volvió a caer al suelo y del golpe se le salió la cartera, unas monedas y el celular de la bolsa. Justo en ese momento vi que le llegaron unos mensajes. La verdad es que tenía que aprovechar para indagar, para investigar quién era la que estaba tratando de llevarse a mi maridito. No fue fácil descifrar aquello. La notificación se mostraba en pantalla. Era un mensaje de Mercedes, la Meche, la exmujer de mi marido. Anduve ahí picándole a la contraseña y me di cuenta de que la fecha de nuestra boda era la contraseña para entrar a su celular. De ese modo me puse a revisarle los WhatsApp, sobre todo los que tenía con Meche. Me dio gusto ver las evidencias, ya no necesitaba más que eso, porque cuando me metí, había unos videos donde mi marido la tenía bien empinada en cuatro, ahí con las nalgas todas aguadas. Debería darle vergüenza, pero pues qué hacerle, así le gustaban a mi marido, y yo no iba a darle eso, yo estaba bonita. Me di cuenta de que yo era el mejor manjar para Salvador, y ya no le iba a dar a probar más, nunca más, eso me lo prometí. Anduve indagando más en el celular, y me encontré otras fotos íntimas, varias realmente. En algunas aquella mujer, Meche, le embarraba bien sabroso las chiches a mi marido en la cara, pero pues qué iba a hacerle, para mí ya era suficiente, no quería ver más. Esa misma noche agarré mis cosas, las metí en una maleta. Yo tenía la contraseña de la caja fuerte donde mi marido guardaba el dinero, así que fui, la abrí, le saqué 200,000 pesos y me largué.
Le dejé una nota donde le pedí que no me buscara, pues ya sabía toda la verdad. Le dije que se quedara con su piruja, que para mí él era un poco hombre, un maldito imbécil. Me fui llorando a mi casa. La verdad es que me dolía, pues a quién no. Había estado muy ilusionada con la idea de casarme y tener hijos con Salvador, pero al final terminó despreciándome. Un error de la vida del que no tuve la culpa. Una brujería de su madre, que me llevó a perder un hijo. Simplemente me desprendió de él. Nos distanció por completo. Salvador resultó ser de poco criterio, un poco hombre, pero en fin, pese a que me estuvo buscando constantemente, yo ya no regresé con él. Terminamos divorciándonos y me dio una cantidad de dinero, seguramente para tratar de comprar mi amor, pero yo utilicé aquello para iniciar una vida nueva. Un pequeño negocio que hasta la fecha tengo, y después de 2 años me volví a casar. Hoy tengo 2 hijos y la verdad es que estoy a gusto. El hombre que tengo me respeta, me ama y sobre todo, me hace el amor con cariño, me da mis besos y mis caricias tal y como me gustan. No como Salvador, quien no fue más que un hijo de mami, hijo de aquella maldita bruja, de aquella víbora venenosa que intentó matarme con brujería. Ya después de tiempo, supe que Salvador terminó enredándose nuevamente con la Meche, pues de tanto que se revolcaban, terminó embarazándola, y de esa manera no le quedó más que volver a unir su vida con la de esa otra víbora. Hasta la fecha siguen juntos, llevan una relación tormentosa, y Salvador ya se ve bien acabado. Las deudas, el trabajo y sobre todo, tener que aguantar a esa mujer debe de ser el infierno, pobre idiota. Por eso les pido a ustedes que escuchan esto, que si viven cerca de su familia, tengan mucho cuidado, sobre todo si viven cerca de su suegra, porque en una de esas, y como a mí, también les resulta ser una bruja, y créanme que la pueden llegar a pasar muy mal, pues por ejemplo, está mi historia.